Gracias, Cristian, por la canción. La idea era, en el encuentro pasado nosotros fuimos muy discretos con el tema de proponer una oración porque no sabíamos quiénes iban a venir. Y como era el ABC de la Biblia, dijimos, bueno, por ahí viene gente que está un tanto distanciada del ámbito religioso y viene por ahí más a acercarse a ver cuestiones más literarias, etcétera, pero cuando empezamos a leer lo que ustedes habían escrito, dijimos, no, claramente acá la gente tiene una posición tomada creyente, con salvedad, digamos, con distintos matices, con distintas trayectorias, pero hay una opción de fe. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, propongamos también un momento más espiritual, más de dejar que la palabra haga resonancia dentro de nosotros y de paso también hacerlo al comienzo con una canción nos pone a todos en sintonía, todas, todos, porque en definitiva también venimos de historias muy distintas, preocupaciones distintas, ¿no? Distintas reverberancias de los problemas que a veces son comunes pero que nos pegan a unos de una manera, a otros de otra. Así que bueno, por eso es que hoy vamos a empezar y vamos a terminar con una propuesta musical. La propuesta musical del comienzo tenía que ver con dejar que sople un aire que nos llene y nos dé vida, ¿no? Y la del final, la de ponernos a pensar aquello que nos alimenta y aquello que nos hace comunidad en la geografía que habitamos, porque el tema de hoy es la geografía. De todas maneras, a partir de algunas diferencias que hubo en la encuesta que hicimos el otro día, pensamos con Juvencio que era quizás oportuno dejar en claro algunas cuestiones del idioma en relación a la Biblia. ¿Sí? Entonces, Juven, ¿querés que el micrófono? Dale. Y quiero claro. Quiero avisarles también que porque algunas personas decían, che, no lo puedo seguir a esto desde mi casa. Bueno, en este momento no, porque lo que hacemos nosotros acá es grabamos el encuentro y posteriormente subimos la grabación como está a nuestra página web. Luego, cuando tengamos más tiempo, vamos a editar ese trabajo y le vamos a agregar las diapositivas para que cuando lo vean, no sé, por lo menos los seguidores de Australia, de Polinesia, la gente de Sudáfrica que nos está pidiendo por favor, bueno, ahí se los vamos a compartir con la macana, se los vamos a compartir con diapositivas y todo. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Apuntamos ahí. Bueno, Juven, ¿querés aclararnos un poquito la cuestión del idioma? Sí. Los idiomas de la Biblia. Claro, va a ser muy simple, porque vamos a volver a hablarlo, a retomarlo. Y el tema del idioma, lenguaje, ahí corren tres libritos que por ahí nos hacen pensar un poco el rol del lenguaje, ¿sí? De los lenguajes en la Biblia. Creo que por ahí alguno habrá que hable 2 idiomas acá o que ha heredado de su familia algún idioma de nuestros antepasados, ¿no? De nuestros ancestros, los que son inmigrantes, los que somos mestizos y así, ¿no? Qué importante que nos pongamos a pensar el tema del lenguaje y para después meternos con la cuestión de la Biblia. Voy a unos ejemplos concretitos. Por ejemplo, para mi bisabuela, cuando nos quería mandar me contaba mamá que cuando nos quería mandar al río, le decía, anda a los labios del río, anda a los labios del río, a refrescate. Porque en el idioma, digamos, de mis ancestros, no existe la idea de costa, no existe una costa, sino que el río también tiene su labio, como el cuerpo humano. Ya me voy a acostumbrar. Perdón. Bien, ahí está bien. Entonces,
¿qué pasa con el lenguaje? No es solamente transmitir un mensaje, sino cómo accedemos a ese mensaje, cómo llegamos a entender ese mensaje. Entonces, en el lenguaje, por ejemplo, el guaraní, que es de mis ancestros, se habla con imágenes, no hay conceptos. Para entenderlo, vamos un poco más a Europa. Se dice que en el alemán, por ejemplo, en el alemán, para hablar del amor se usa un solo término. Amor, en distintas formas, un solo término. En griego se podría hasta encontrar de 3 a 5 formas de hablar del amor o de mencionar el amor. ¿Y cómo concretizamos un poco esto, jóvenes? Y claro, ¿qué pasa si en el texto vamos encontrando que se usa una forma en que se habla del amor? Tendríamos que ver cómo se traduce de esa manera del griego para entender a dónde quiere llegar el mensaje. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la complejidad no es algo como pesada, sino que nos empieza a decir que es más profunda el océano del entendimiento del lenguaje. ¿Ven? Es como decir, se empiezan a abrir puertitas que nos permiten acceder a la comprensión del mensaje. No es facilito de decir, o digo yo facilito en el sentido que a veces agarramos como una bandera la traducción de la Biblia del pueblo de Dios, que fue hecha en Argentina, es una Biblia argentina, con lenguaje argentino, para traducir una palabra que se fue escrita en arameo. Bueno, entonces hagamos un poco de historia rápida, cómo se llega hasta esa traducción del pueblo de Dios. Primero, arranquemos con que el padre de nuestra fe, Abraham, ¿no?, el padre de la fe de las 3 grandes religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo, no hablaba hebreo, hablaba otro lenguaje, un lenguaje propio de la zona de donde él venía, de la baja Mesopotamia, y cuando viene a lo que es actualmente Palestina, que en ese momento era Canaán, se encuentra con un lenguaje propio de esa zona. Y entonces ese lenguaje la encontraban como más completo, más estructurado, más avanzado. Entonces empiezan a apropiarse de ese lenguaje. Entonces Abraham, a la vuelta ya de Egipto, cuando se da todo ese movimiento hacia Egipto, después de la esclavitud y la vuelta hacia Canaán, ese lenguaje se empieza a hacer como consolidado como propio. Entonces el pueblo judío, empezó a divulgar ese idioma como propio. Entonces el hebreo, como nosotros lo conocemos ahora, digamos, el hebreo bíblico, es un idioma de los cananeos de esa zona. Qué flexibilidad que había, ¿no?, en esos pueblos para decir, pasó como en el quechua, ¿no? El quechua, los incas no hablaban quechua, ellos hablaban otro idioma. Cuando fueron invadiendo, encontraron un pueblito pequeño, tomaron de ese pueblo ese idioma, que es el quechua actual, el quechua que se difundió por todo el imperio, y lo hicieron propio. Parece ser que en estas cosas de Dios, en las cosas de la revelación, no hay cosas así como muy sagradas y puras, como a veces solemos o queremos plantear, ¿no? Decir, no, esto es puro, esto es sagrado. Y nos empezamos a dar cuenta que hurgando un poco en la Biblia y en cómo se fue construyendo la revelación, nos damos cuenta de que fue nutriéndose de una gran diversidad de culturas. Fíjense otro detalle del lenguaje. El hebreo que actualmente se habla en Israel no es un hebreo, es un hebreo inventado. En el año 1880, Ben Yehuda, un judío que toma una Biblia hebrea antigua, empieza a recrear ese lenguaje y es inventado. Porque acuérdense de que el hebreo muere lastimosamente ya con el destierro. Cuando el pueblo es llevado a Babilonia, 50 años pasa ya, a la vuelta muchísima gente ya ni lo hablaba. Entonces este señor, que lo recrea en esa época, toma y dice, bueno, necesitaba encontrar un lenguaje, un idioma que permita unir al pueblo. Entonces los que vinieran, inmigrantes de tantos lugares, más los que estaban ahí, pudieran encontrar un lenguaje común.
Y de ahí viene este hebreo que no es bíblico, sino que es un hebreo moderno que se le llama. Entonces, ahora sí vamos a la escritura. Así como hay una historia de cómo se habla el lenguaje y que aparece en la palabra de Dios, también hay formas de escritura que aparecen en los textos. Tradicionalmente se habla de 3 lenguajes, ¿no? De 3 idiomas, en verdad que después también se puede hablar de lenguaje, ¿no? De escritura, pero hay un matiz. El hebreo, que en el originario es un cananeo, el hebreo que en verdad es un cananeo, bueno, ese hebreo está en la mayoría del Antiguo Testamento y en el original del Evangelio de Mateo. ¿Sí? El famoso arameo, que tampoco es propio de la zona, sino que es importado de Babilonia, porque es un lenguaje babilónico, aparece solamente en 3 capítulos y en 322 versículos en total, tomando Antiguo y Nuevo. Entonces, muchos creen que hay extensas partes. No, simplemente son 3 capítulos y 322 versículos de toda la Biblia que está en este arameo, que es un lenguaje babilónico. Pero es importante, ¿por qué? Porque se hablaba el arameo, no porque esté escrito en la Biblia. Entonces, está entre lo que se hablaba y después en la forma que fue escrita la palabra de Dios. Entonces, primero el hebreo, que es un cananeo, que termina siendo lo que escribe todo el Antiguo Testamento, gran parte de ella, porque hay una parte que está en griego, y el original de Mateo, entonces, en hebreo. El arameo que dijimos que viene de Babilonia, que son estos 3 capítulos y 322 versículos, incluyendo el evangelio los 4 evangelios, porque aparecen algunas palabras en Marcos, en Lucas, hay citas inclusive donde aparece ese arameo, que fue la lengua materna de Jesús de último. Y por último, el griego, que don Alejandro Magno, a medida que iba pasando, pasando, caminando y regalando la cultura helena, termina en la India y en donde iba dejaba el griego. En esa época, el griego servía para cuestiones políticas, comerciales. O dígame cómo se entendía cuando en el pasaje que hace poco hemos escuchado en la liturgia, cuando Jesús interactúa con la autoridad romana. ¿En qué idioma hablaban? ¿No? Entonces, ahí aparece el puente político del griego. ¿No? Entonces, Jesús puntualmente hablaba arameo de lenguaje materna, arameo de lenguaje materna, hebreo litúrgico, porque el hebreo solo se hablaba en el culto, y Jesús en cierto modo lo manejaba porque aparece en el Evangelio en que él le decía maestro, rabí. Entonces solo se le decía rabí a quien leía y explicaba las escrituras. Por lo tanto, él entendía el hebreo litúrgico que aparecía en la Biblia, pero él lo traducía, o sea, lo explicaba en arameo. Y manejaba griego porque por la imposición cultural de esa zona, entonces se manejaba para cuestiones más comerciales y políticas. Entonces, esa vida histórica, que la resumí en poquito, se plasma en la Sagrada Escritura. Textos, la mayoría del Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo, el original, en hebreo, el griego, está todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento en griego. Y arameo, esos 3 capítulos que son puntualmente algunos del Antiguo Testamento y algunos versículos en los Evangelios. Vuelvo a reconectar al principio. Las cosas se dicen de una manera según el entorno, el contexto, como mi bisabuela que le mandaba a los labios del río, me mandaba una costa. Así pasa también cuando en la traducción. Dicen algunos que traduttore, traditore, dice, toda traducción es una tradición. ¿Por qué? Porque lo que se dice en un idioma no se dice de la misma manera en otra.
Con el ejemplo del río los quería demostrar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que interpretar y traducir? Por eso le di un lenguaje, una Biblia que está escrita en el idioma de mi hija, que es en guaraní. Tuvieron que buscar palabras para expresar algo de una manera en un idioma que por ahí no tenía formas de expresarla. Y sin traicionar, ¿qué cosa? El mensaje. Claro. ¿Sí? Entonces, cierro con un último ejemplo y ya lo dejamos, no sé si más o menos sirvió para algo. El famoso texto del Génesis, Dios creó varón y mujer. Bueno, en el hebreo no existe esa categoría de varón ni mujer, o hombre y mujer, algunos textos dicen. No, en el hebreo aparece punta de lanza, Dios creó punta de lanza y cueva. Esas son las imágenes que se usan en el hebreo para hablar de la creación. Ya hablar de varón, mujer, ya es un concepto ya totalmente moderno, construido, que hace alusión a ciertas cosas. Hasta ahí se usa una imagen nada más, haciendo alusión hacia una fisonomía del cuerpo, digamos. Digo porque empezamos sino a entrar a hablar de varón, mujer y todo lo que implica de fondo, digamos, esa designación, ¿no? No sé si ayuda algo, capaz que la compliqué peor, pero bueno, te dejo la confusión a vos. No, y de hecho, una de las cosas que se derivan de esto, de lo que vos estás diciendo, Juven, es lo que vamos a ver hoy, las palabras que se usan para nombrar a Dios. Porque una cosa es aquellos que viven en la montaña y que van a nombrar, por ejemplo, Dios Shebaot, ¿no? O aquellos que viven en la ciudad y que por lo tanto tienen ya un nivel de abstracción mayor y entonces hablan de Dios como el innombrable, Él, ¿no? Las tradiciones de Elohim, y bueno, nosotros después las escuchamos en el eco, en las discusiones modernas de si es Jehová, o sea, es el verdadero nombre Jehová, y en realidad Yahvé, Jehová, son todas adaptaciones, como decía Juvencio, de una palabra que, como les dijimos en el encuentro pasado, se escribía con consonantes y sin vocales. Entonces, ¿cuáles son las vocales adecuadas para ese nombre? Yahuwah, Yahvé, Jehová. En definitiva, lo que se quiere expresar es una experiencia con la dimensión trascendental y personal de nuestra divinidad. Pero queda claro que no es lo mismo nombrar ciertas realidades para aquellos que la experimentan, como decía recién Juvencio, que para aquellos que la tienen que importar. Por ejemplo, cuando en la República de Ghana, donde me tocó estar algún tiempito acompañando algunas iglesias, había que leer en África del oeste, leer la parábola del viñador, o Yo soy la vid de Juan. La vid, si jamás habían visto lo que era una vid y la vid no se cultiva ahí, entonces, ¿cómo explicar la palabra vid, la palabra sarmiento? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Tenés que hacer toda una serie de adecuaciones, o lo pones literal y entonces tenés que explicar todo, o pones algún ejemplo similar. Esto, dicho así, parece que es muy inocente, pero cuando vos te pones a pensar, entonces, si uno tuviese que traducir pan, ¿sí? Yo soy el pan partido, ¿no? En zonas donde no se come trigo, porque no se cultiva el trigo, ¿qué habría que decir? ¿O qué habría que traducir? Yo soy el arroz. Bueno, y hay toda una serie de disquisiciones sobre cuándo se empieza a traicionar el sentido de la palabra y del mensaje y cuándo se mantiene la fidelidad. Bueno, al propósito de esto queríamos invitarla a Luchi, si querés arrimarte, Luchi, para que podamos escucharte, de paso queda bien grabadita, Lu. Vamos a leer un texto que para aquellos que quieran tomarlo, ponete por acá, Luchi, así te sí. Está tomado, es del segundo libro de Samuel, capítulo 12. La cita completa sería del versículo 1 al 25, pero ahora vamos a leer solo del 1 al 15, porque en realidad es un cuento
un cuento, es un relato, es una narración. Cuando yo digo la palabra cuento no significa que sea algo falso, ¿sí? No es la Andricina el que está detrás. Es un relato de una experiencia que tiene el rey David con un profeta. Se acerca un profeta de nombre Natán y se encuentra con David y le va a relatar lo que ahora nos va a leer Luchi. Gracias, Luchi. Bien. Bueno, hasta el 25. Hasta el 15, léelo. 15, bien. Bueno, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Acá se titula Natán reprende a David. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte... perdón, está ahí. Estaba recopado. Ya se nos copó con la historia, Luchi. Muchas gracias, Luchi. Claro, ¿por qué queríamos empezar nosotros con este texto? Porque en gran medida muchas veces nos pasa a nosotros como le pasó a David. No sé si pudieron seguir la historia, resulta que, le cuento muy rápidamente porque habría que leer los capítulos anteriores. Urías era un general del ejército de David. Un día David, apoyado en la baranda de la terraza, ve sobre el techo de la casa de Urías a la esposa de Urías bañándose. Se ve que le atrajo, la hace traer al palacio, tiene sexo con ella y esta chica queda esperando un bebé. Entonces, claro, iba a quedar expuesto él y ella, porque Urías en ese momento estaba en el frente de guerra y por mandato social, militar y religioso
los que estaban en el frente de guerra no podían, cuando volvían, tener sexo con sus parejas, porque como que después les costaba volver a la guerra, ¿no? Tenían que mantenerse no tiernos y amables y amorosos, sino al contrario, tenían que ser aguerridos. Entonces David lo hace traer a Urías y le dice, bueno, descansá, porque vos ya peleaste mucho. Y Urías pasa la noche en la puerta de su casa, duerme ahí. Y David dice, pero ¿por qué no entró y tuvo sexo con la chica esta? Así por lo menos disimulaba que era hijo de ella, ¿no? Al final él lo manda al frente de guerra, donde le tienden una emboscada a Urías y muere, que es lo que quería David. Por eso el profeta Natán, que hace una lectura de la realidad, viene y le cuenta este cuentito. Si ustedes no hubieran sabido toda la historia detrás de Urías, y ustedes serían David, escuchando la historia de este señor que tenía 100 ovejas y la del que tenía una ovejita, ¿hubieran creído que eso es literalmente cierto? ¿Qué les parece? Si ustedes fuesen David, ¿sí? Y no conociesen, o en todo caso fuesen uno del séquito de David, que no sabe toda la historia de Urías, y viene Natán y les cuenta la historia de la oveja. ¿Ustedes qué creerían? ¿Que es la historia es real o que no es real? Claro. Y eso es lo que dice David. David dice, pero qué desgraciado el tipo mirá vos. Se estaba condenando a sí mismo. Y entonces por eso Natán después le dice, vos sos ese hombre. Bueno, llegado hasta aquí, no vamos a seguir con Urías, porque si no ya parece una novela turca. Entonces, vamos a dejar con esta cuestión. Nosotros a veces pensamos, cuando leemos la Biblia, que todo lo que está allí es literalmente así. Pasó sin ningún tipo de simbología. ¿Sí? Ahora, cuando empezamos a estudiar como hoy la geografía, la historia, la sociología bíblica, empezamos a darnos cuenta que la Biblia es un espejo de nosotros. Porque en definitiva, la Biblia está contando historias que son profundamente humanas y a través de las cuales Dios se fue manifestando, a veces con mucha ambigüedad en los símbolos. Como decía recién Juvencio, al expresarse la experiencia de Dios en una geografía, en un lenguaje, en una historia determinada, a veces a nosotros nos hace parecer que literalmente tiene que haber sido así. Y cuando uno empieza a estudiar algo de esos componentes, empezás a poder comparar el contexto de aquel entonces con el contexto de ahora, la historia de aquel entonces con la historia de ahora, los grupos sociales de aquel entonces con los grupos de ahora, y ahí comenzás a encontrar el espejo en el cual mirarnos, ¿no? Y empezamos a decir, pero esto se parece mucho a lo que nos pasa hoy, porque fíjate que, y ahí es donde la palabra de Dios, como dice la carta a los Hebreos, viva y eficaz, empieza a penetrarnos adentro y resulta que de una simple y aparente historia se transforma en un espejo a donde mirarnos y a donde cuestionarnos. Lo mismo le pasó a Pedro, y perdonen este último lapsus que hago y vamos a la geografía bíblica, cuando hay un acontecimiento determinado sobre el cual no quiero meterme ahora a hacer interpretación, están en la barca, Pedro se asombra y dice, apártate de mí, Señor. Y Jesús le dice, no, pará, vení, yo voy a profundizar tu vocación. Y de ser pescador vas a ser pescador de gente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos con la lectura de la Biblia como si fuera el ananá entero, con las espinas, y hay que entrar a trabajarlo, decimos, no, esto, apártate de mí, porque yo no entiendo, porque yo no sé, no, yo no nací para estas cosas. Y cuando uno empieza a recobrar alguna de estas claves, empieza a
pescar adentro de nuestra propia historia, adentro de nuestros propios conflictos sociales, el paso de Dios hoy por las Sierras Chicas. Y en algún sentido es lo que nosotros queremos hacer con este curso. Al hablar de historia, de geografía, de sociología bíblica, mostrar que Dios no terminó de crear todavía la creación, lo sigue creando. Y que este también es un posible Edén por el cual Dios va caminando, invitándonos a que Caín no vuelva a matar a Abel, a que el hombre y la mujer no vuelvan a tentarse pretendiendo ser dioses, la última palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en algún sentido, cierro ya con esto, les quiero contar una pequeña estrategia que solemos tener nosotros en el grupito más chico, que es la siguiente. Interpretar la Biblia tiene un formato que puede ser bastante práctico si uno toma una simple diferenciación entre el lugar, los personajes y la acción. Ese es un pequeño truquito que suelen usar casi todas las y los biblistas y que los estamos convidando a que ustedes lo hagan, ¿no? Diferenciar en lo que leemos el lugar, ¿cómo es el lugar? ¿A dónde están? Describirlo, ¿no? ¿Qué dice el texto del lugar? Hay veces que es más claro, hay veces que es más confuso, hay veces que apenas se dice algo y otras veces se lo describe con lujo de detalles. Porque el lugar muchas veces es el sinónimo de los recorridos que hacemos los seres humanos, de los mapas que hacemos los seres humanos. Y en esos recorridos los seres humanos nos parecemos bastante, ¿sí? Por ejemplo, casi todas las grandes religiones del mundo representan la presencia de lo luminoso, de lo sagrado, de lo trascendental, con el sol, con la luz. Nosotros mismos, los cristianos, pusimos el cumpleaños de Jesús, que no sabemos exactamente qué día fue, el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte, ahí en torno al 21 y 25 de diciembre. ¿Alguien tiene la partida de nacimiento de Jesús? No. En realidad importa poco. A los cristianos de aquel momento les sirvió para salvar el pellejo, ¿no? Porque había un emperador que estaba ahí disputando qué hacía con los cristianos. Pero también a los cristianos les sirvió para cargar teológicamente con su imagen de Jesús como luz que alumbra la vida a estas culturas que todavía no lo conocían. Entonces, los lugares representan los recorridos donde los humanos tratamos de encontrar el sentido profundo de la vida. Los personajes, a ver, ¿quiénes son los que actúan? ¿Quiénes aparecen? Aparece fulano, aparece mengana. Esos personajes, en algún sentido, representan también muchas de las figuras sociales, existenciales, en las cuales nosotros nos vemos reflejados. Abraham somos nosotros, Sara somos nosotros, y a veces también somos el faraón, y a veces también somos Moisés, y otras veces somos las parteras. Y los fariseos, tal cual, tal cual. Y los verbos, entonces, lugares, personajes y acciones. Las acciones se representan en los verbos. ¿Y los verbos qué figuran? Nuestra actividad en búsqueda de eso sagrado. Entonces, destacar los verbos, qué personaje hace qué acción en qué lugar, qué otro personaje aparece haciendo otra cosa en el mismo o en otro lugar, a dónde están los personajes y cómo actúan, muchas veces empieza a ser una muy interesante clave para empezar a ver cómo la geografía, la sociología y la historia empiezan a cruzarse en el relato bíblico. Más o menos nos dejamos entender, ¿sí? ¿Queda clarito? Bueno, dicho esto entonces, vamos a algo de lo que nosotros, vamos a quedarnos ahí un segundito, algo de lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. En este encuentro de hoy vamos a hablar solo de la geografía del
el testamento hebraico, ¿no? Precristiano. La historia, la geografía, la sociología anterior a Jesús. Y tenemos que decir que en los libros del así llamado Testamento judío o Antiguo Testamento, hay lugares que son emblemáticos. Por ejemplo, la montaña, para muchas de las culturas que vivían precisamente en la montaña, pongamos por el caso, ustedes conocen a un monte muy famoso que es el monte Sión, arriba del cual estaba edificada la ciudad que después se llamó Jerusalén, la ciudad de la Shalom, la ciudad de la paz, la ciudad de la paz, cuando es conquistada después por el rey de la paz, Shalom On, el rey de la paz. Ahora, eso fue un proyecto político muy posterior. Antes, esa ciudad estaba habitada por otras personas. Y los montes tenían que ver con un lugar sagrado, una parte alta, desde donde se veía y se podía tener perspectiva de todo el valle. ¿Sí? La parte más alta, luego, con el latín, se va a llamar templum. Templum, ¿no? Por eso los templos se edifican en la parte más alta y emulan también la montaña. Pero esos son lugares donde uno, no sé si les ha pasado alguna vez ir a los Gigantes o ir a algún otro cerro, y uno se sienta allí y ve y parece que el corazón se te expande, ¿no? O ahora por ese nuevo atajo que hay para llegar desde, ¿cómo es? Falda del Carmen, claro, para ir al camino al camino de las altas cumbres, y uno ve, y hay veces que las nubes están más abajo que el camino, ¿no? Y uno siente que está, viste, ahí. La vez pasada vi un arco iris, entonces uno dice, mirá, andará a Noé por acá, viste, vamos a encontrar un pedazo del arca. Pero qué interesante que la montaña te invita a sentir que volás, ¿no? Por eso también ver hacia abajo es contemplum, contemplar. Y ahí uno se encuentra con un aspecto de lo sagrado, de lo divino. Por eso, por ejemplo, el monte, la montaña, pasa a ser sinónimo de un lugar de revelación. Cuando Moisés anda por el desierto y va a escuchar, ¿no? Se encuentra con toda la gente ahí que decía, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a Egipto? Porque la estamos pasando re mal acá. Al final te votamos, perdón, no se votaba en ese momento. Te elegimos a vos, pero estamos de mal en peor. Antes estábamos con el faraón, y nos estamos muriendo de hambre. Y Moisés dice, a ver, déjenme, sube a un monte y Dios le habla. El monte, la montaña como lugar de revelación, pero también el desierto, como un lugar árido, donde hay que atravesar esa aridez, símbolo de esas travesías vitales que hay que hacerlas con empeño, a veces toda una vida, a veces toda una vida. También el lugar de lo sobrio, el lugar donde uno no anda llevando demasiada carga y donde hay que ir ligeros de equipaje, diría Carlos Vallés, a donde uno tiene que tener claro a dónde va, tiene que tener claro el sentido, porque si no te perdés en el desierto. Y hay que saber orientarse, saber leer el cielo para no perderse en la tierra. Mirá vos qué interesante. Entonces el desierto pasa a ser también lugar del encuentro con el sentido de lo más elemental y fundamental. ¿A dónde quiero ir con mi vida? El desierto es un símbolo espectacular para los que estamos entre los 40 y los 50, ¿viste? ¿No? Ese volver a qué hice con mi vida en estos 40 años, ¿no? Bueno, también el lugar de la purificación, porque ahí uno tiene que empezar a dejar cosas en el camino y no estar con las maletas cargadas. Hay que ir ligero de equipaje. Entonces también el lugar de la purificación. O, como vamos a ver hoy, en un símbolo bellísimo, ¿no? La situación de Agar, la esclava de Abraham y Sarai, y todo el problema, la despiden a esta pobre mujer. Ahí dice el texto que parece que se llevaban medio mal entre las dos mujeres, y entonces ella se va. Y cuando vos andas en el desierto, ¿qué estás queriendo encontrarte? Agua.
Entonces, el pozo de agua como lugar de encuentro social. Los que han vivido en Santiago del Estero, por ahí, o han pasado, saben lo que es tener un estanque, tener un pozo de agua donde uno va a buscar en la bomba o en el molino, cuando sale el agua fresquita. El pozo de agua pasa a ser no solo un lugar de encuentro social, sino también con mensajeros que vienen y paran, ¿sí? Y entonces uno empieza a conversar, y conversar un poco de la vida, hacer análisis. Che, ¿y qué sabés? Y al final, ¿y vos de dónde venís? ¿Y cómo está la cosa por allá? Que pueden venir a veces de Dios. ¿Se acuerdan? Una mujer que está en un pozo de agua, fue a buscar agua en las afueras de un pueblito y se encuentra con un mensajero que le dice, anda, tráelo a tu esposo, invítalo. No, ese no tengo, mi marido, claro, vos porque tenés ya 4. ¿Y vos cómo sabés? Uno puede decir que chusma, ¿no? Claro, es que el pozo de agua es un lugar de encuentro social y un encuentro de análisis y un encuentro de intercambio de interpretaciones. U otros lugares que son quizás un poco más famosos, como ciudades, como Babilonia, la gran ciudad de Babilonia, o Egipto, un gran imperio, que pasan a ser sinónimo en la memoria del pueblo, Egipto, el lugar de la esclavitud, allá donde éramos esclavos. ¿Sí? Como, por ejemplo, algunos de los abuelos de los inmigrantes acá en Uruguay, Argentina, Chile, sur de Brasil, cuando decían, vamos a hacernos la América. La América era el símbolo de la esperanza, la tierra prometida, ¿no? Y Europa era el lugar de la escasez, el lugar de la esclavitud, el lugar del trabajo estéril, el lugar de la explotación, de la violencia, ¿no? Babilonia, de igual manera, pasa a ser el lugar del exilio, el lugar donde somos llevados a la fuerza, obligados a trabajar más allá de nuestra propia cultura, si es superior o inferior, trabajar como esclavos para el bien de otros. Y donde precisamente por haber pasado por allí, el pueblo de Israel, no de Israel, el pueblo de Judá va a revisar toda su imagen de Dios. Dicho esto, los queremos invitar entonces ahora, que ya sabemos que hay lugares, otro lugar que no quise nombrar, el mar. Para los pueblos mediterráneos del medio de la tierra, el mar es algo extraño, ¿no? Es como para nosotros, con Juvencio, nacidos a orilla del Paraná, el Paraná, o ves así, no alcanzás a ver la otra orilla, y tenés que, en algunos lugares, para cruzar, es toda una travesía, y venimos a Córdoba y nos dicen los 5 ríos de Córdoba, y vos ves que pasa una sequía, ¿no? Claro, y entonces, pero ¿cómo a esto le llaman río? Claro, para los pueblos mediterráneos ese pequeño curso de agua es salvífico, es un río. Para el que viene del gran río o del gran lago es otra cosa. Para los pueblos fenicios, por ejemplo, o los pueblos griegos o romanos, navegar era una cosa habitual. Pero para los judíos, por ejemplo, que vivían cerquita de un mar súper salado, tan salado, tan salado, que si vos te metías al agua, no te hundías. ¿Les ha pasado alguna vez ir a algunas termas, aguas termales muy saladas, donde el agua las lleva para arriba? Claro, vos, mirá. Entonces, el agua te empuja para arriba. Por eso cuando alguien dice, aquel que se tire al mar, que se ate primero una piedra, porque si no, no se va a hundir. Va a terminar siendo la plancha ahí. Entonces, es preferible que si vas a escandalizar a los pequeños, te tires al mar y te pongas una piedra y te ahogues. ¿Por qué ponerse una piedra? Pero también, ¿por qué mar muerto? ¿Y por qué allí no se podía navegar? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Quién puede pescar en un mar muerto? Entonces, ¿dónde estaban los pescadores? ¿Y quién comía pescados? ¿Y quién puede representar la comunión comiendo pescado? Obviamente que no el judío, va a ser el de otro lugar. Cuando uno empieza a darse cuenta de estas cosas, también reconoce por qué el mar es el símbolo que representa de dónde vienen los barcos que se llevan nuestra producción.
de dónde vienen los barcos que traen a los ejércitos invasores. Y por lo tanto el mar pasa a ser un lugar que anuncia la guerra, que anuncia el saqueo, un lugar de mal, un lugar donde ninguno de nosotros se metería. ¿Y por qué entonces cuando uno mande al diablo habría que mandarlo al infierno? En lugar de decir infierno lo vamos a mandar al mar. ¿A dónde se van los diablos cuando Jesús los echa? A una piara de cerdos. ¿Y los cerdos qué hacen? Se tiran al mar. Se van al infierno. ¿Viste? Entonces, bueno, dicho esto, ¿querés que demos un pasito más? Nosotros los queríamos muy rápidamente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos muy rapidito. Les presento, ladies and gentlemen, el norte de África, el Asia Menor, el Asia más cercana, el cercano Oriente, India, China son el lejano Oriente. Esta es la tierra en donde va a suscitarse los 72 libros que a nosotros nos interesan, que constituyen la Biblia. Egipto, lo que es hoy Turquía, acá donde está Siria, Israel, Palestina, Grecia, Italia. Y la zona que hoy conocemos como Irak o Irán, que antes se llamaban Persia, Media, o Babel, Babilonia, Asiria, etc. ¿Sí? Bueno, damos un pasito más. Presentado así a grandes bloques, vamos a detenernos. Yo voy a ir muy rápido porque luego quiero desafiarlos a ustedes a que vayan, nos vamos a dividir en pequeños grupitos, le voy a dar un texto bíblico a cada uno de ustedes para que ustedes puedan meterse en el producto narrativo de un lugar determinado y ver cómo ese lugar empieza a hablar de la búsqueda de religación de estos pueblos con el sentido trascendental de la vida que van a encontrar personificado en Él, o Elohim, o Yahvé, o el innombrable, o el Dios de la montaña, o el Dios de Israel después, o el ángel, el mensajero, el ángel del Señor. Son todos nombres para lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos por este lado. Lo que ustedes tienen acá en este mapa es la parte, si volvemos un segundito, vamos a ver, es la parte de acá agrandada, ¿sí? Ahí tenemos el río Nilo, tenemos el alto río Nilo que está abajo, para nosotros el alto está abajo y el bajo río Nilo arriba. ¿Por qué? Porque el río Nilo corre de sur a norte. Entonces, evidentemente, si corre es porque hay una parte alta que está en el sur, hay una parte baja que está en el norte. El alto río Nilo, que es, incluso hay unas cataratas marcadas allí, es de donde van a provenir también algunas de las culturas más viejas que le dan origen luego a Egipto. Por eso, muchos de los grandes príncipes y princesas, reyes de Egipto son negros. ¿Sí? Una vez se piensa que Cleopatra, que se bañaba, no sé, en leche de cabra, era blanca. No, ese es Michael Jackson, no se confundan. ¿Sí? Esta gente era toda negra. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque a veces uno piensa en la figura de Adán y Eva y nos imaginamos que el Adamá, ¿no?, la tierra, era blanca y que por eso, no, esos son todos cuentos posteriores, ¿no?, interpretaciones posteriores, como la del Jesús con rulos, así. Ese le hice yo, sí, cuando tenía rulos, pero Jesús ni era rubio, claro, ni tenía ojos celestes tampoco. Claro. Entonces, es muy interesante cuando uno empieza a pensar a los primeros padres, los primeros humanos, como africanos, ¿no?, que en definitiva no está lejos de lo que la ciencia ha ido descubriendo. Los primeros Homo sapiens sapiens surgieron en África. Bueno, en esta zona de acá ustedes lo que tienen es Egipto. ¿Por qué Egipto es tan importante? Porque los pueblos
que van a constituir luego la confederación de tribus. Yo no me voy a detener en eso porque eso lo va a hacer Juvencio en el próximo encuentro cuando veamos historia. La gran confederación de tribus que van a formar Israel, representadas en un número simbólico, que era el 12, que en definitiva significa todas las tribus que formaban parte de Israel, se van a congregar a partir de una experiencia que toman de algunas tribus. No todas las tribus que conforman Israel estaban en Egipto, ni fueron esclavas en Egipto, algunas. Pero estas algunas tuvieron una experiencia tan pero tan fuerte que los va a unir como un pueblo y los va a hacer luchar por un nuevo lugar a donde no haya esclavitud y van a invitar a que se sumen otros pueblos. Una experiencia que acá en América Latina también vivimos nosotros, por ejemplo, en la zona oriental de nuestro país, en la banda oriental, al punto tal de que el gran caudillo oriental, Artigas, usó toda la simbología mosaica para organizar a su propia rebelión. Es muy interesante, cuando ustedes toman la historia de Artigas, él toma toda la simbología de Moisés para decir, hagámonos un solo pueblo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta experiencia de migrantes, que era muy común en aquella época, piensen ustedes el sedentarismo, muy común hace miles de años atrás, lleva a algunos pueblos durante épocas de carestía a buscar aquellos lugares a donde podían encontrar mejor subsistencia. Vamos a ver en uno de los textos cómo empiezan a encontrar a Dios en algunos lugares que son emblemáticos para encontrarnos con la vida. Y encontrarnos con la vida en un lugar seco es encontrar agua. Y encontrar la vida en un lugar asoleado, árido, es encontrar un árbol grande, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante cómo las primeras manifestaciones de lo sagrado de Dios empiezan a aparecer en esos lugares. Luego van a migrar a esta zona y desde aquí es donde se va a producir la gran revuelta de algunas de las tribus que va a animarlos a salir. ¿Salir en busca de qué? No sé, pero de lo que estábamos seguros de que aquello ya no se quería más. Por eso ahí le hemos señalado, se nos han corrido las flechas, un chiquitito, pero no importa. Después cuando se las pasemos, en todo caso en la filmación, las mejoramos. Esas dos flechas rojitas que ven ustedes allí indican cómo se atraviesa el mar de las cañas, ¿no? Donde había muchas cañas. Algunas de esas cañas chiquititas eran los famosos papiros, ¿sí? Con algunas cañas se hacían embarcaciones y con otras se hacía papel, a donde se escribía, ¿no? Atraviesan el mar de las cañas, van por la península del Sinaí y se encuentran con una revelación que les va a dar su primera organización social, que son los mandamientos básicos para no dividirnos, no pelearnos entre nosotros y poder llevarnos bien mientras estamos atravesando el desierto. Y luego la otra flecha roja, que debería estar un poquito más acá, es la que los va a llevar hasta el norte del Mar Muerto, cruzar el río Jordán y entrar en una tierra donde había muchas tribus que ya estaban organizadas, pequeños asentamientos organizados desde hace mucho más tiempo en ese gran pasaje que se llama Canaán. Vamos a continuar un poquito más y acá es donde vamos a mostrarles muy rápidamente cómo en esa geografía se van a dar un ciclo de 6 grandes reinados, grandes imperios, como si diríamos, no sé, Estados Unidos, antes Inglaterra, antes España, antes, no sé, el Imperio Otomano, antes, y hiciéramos historia de cómo la iglesia o las iglesias modernas o de medioevo y modernidad fueron expandiéndose en un mundo organizado políticamente. Lo que tenemos aquí es, en primer lugar,
el imperio egipcio, en esta parte de aquí, un imperio egipcio que, como ustedes ven, llegaba también a través de la zona norte, este gran pasaje hacia la zona de lo que hoy conocemos como Irán, perdón, como Irak, discúlpenme, Irak, con K al final, ¿no? ¿Por qué les parece a ustedes que no pasarían por acá directamente? Porque esto es puro desierto. Esta es la península arábiga. Acá hay arena nada más. Entonces, como van a hacer toda esta travesía, fíjense que acá les hemos dibujado esta gran medialuna. La famosa medialuna fértil. ¿Por qué la medialuna fértil? Porque en estas tierras, haciendo este giro, es donde van a encontrar la posibilidad de moverse. Por eso la medialuna pasa a ser símbolo de varias de las formas de expresión religiosa. Hasta el día de hoy los musulmanes, por ejemplo, en la media luna encuentran el gran símbolo de la fecundidad, de la vida, ¿no? Que en sus ciclos va marcando la fertilidad o la novedad, la mengua o la retracción de la vida, el otoño de la vida, etc., ¿no? La gran media luna fértil. Luego, el reino de Egipto, que va a caducar y va a aparecer todo lo que es el imperio hitita en la zona que hoy conocemos como Turquía, ¿no? Obviamente el imperio hitita, cuando se despliega, va a retraer al imperio egipcio, ¿no? Nosotros aquí también lo hemos visto. En América Latina, hace unos 15 años atrás, hubo un florecimiento de las economías de América Latina porque el imperio dominante en nuestro continente estaba retraído, estaba preocupado por las profundas crisis internas. Entonces nos dio un changüí a nosotros de ir pensando por nosotros mismos y una economía para nosotros mismos. Exactamente esto fue lo que pasó con los vaivenes imperiales entre egipcios y hititas, y como vamos a ver ahora, en segundo lugar aquí los asirios, luego los babilonios, luego de los babilonios el imperio de Asiria y finalmente el imperio persa. Esos 6 grandes imperios van a abarcar aproximadamente unos 3.000 años. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? 3.000 años entre el surgimiento de las primeras organizaciones políticas aquí hasta la llegada de los persas. Y la Biblia va a cubrir de esos 3.000 años un periodo solamente de 1.000 años. Pero la experiencia de el nomadismo, la experiencia de determinados lugares, de haber encontrado a Dios en determinados lugares, va a quedar en la cultura, y la idea de que todos somos hijos de un arameo errante, Aram, alguien que viene de Aram, un arameo errante, que camina, todos nos sentimos identificados con las luchas de Moisés y su tribu, van a pasar a ser parte de la gran historia. Esa historia grande, con una diversidad de matices culturales, geográficos, etc., lo que vas a peticionar es organicemos un poquito la cosa, porque al final tenemos que Dios es Shebaot, que venimos de Canaán, pero resulta que también somos hijos de Sem, entonces somos semitas, y al final ¿de dónde venimos? Y va a obligar a que en varios periodos de calma, algunos movimientos culturales se sienten a organizar la Biblia e incluso cambiar y unificar algunas simbologías y algunos nombres. Bueno, dicho esto, ¿estamos bien hasta acá? Sí. Viendo la hora, te propongo dos cosas. Dale. El trabajo de grupos, o lo dejamos para el próximo taller, o no sé si lo queremos transformar en una tarea. Lo podríamos transformar, dale. ¿En qué hora tenemos ahora?
9 menos 10, Dios mío. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo les dejo los textos y les voy diciendo también a qué periodo más o menos abarca cada texto. ¿Querés pasar al próximo? Bueno, ahí teníamos un pequeño mapa que se los vamos a pasar después también, este es un corte transversal de la zona del mar Mediterráneo y del mar Muerto, un mar que está mucho más bajo que el mar Mediterráneo, y cómo vienen los vientos húmedos del mar Mediterráneo, trayendo humedad. Esa humedad no se deposita en la costa, sino que recién cuando se enfrente con un frente frío en la zona de los montes, va a chocar, va a producir tormenta y va a generar lluvia. Por eso en algunos valles internos a los cerros va a haber mucho más fertilidad y luego va a bajar de nuevo para volver a humedecerse en la zona del río Jordán o del Mar Muerto y va a depositar de nuevo las aguas allá. Por eso el tema de las lluvias va a pasar a ser tan importante en donde los pueblos vayan encontrando y buscando su subsistencia. Y por eso también la diferencia que va a haber entre quienes vivan en las montañas y quienes vivan en el llano. Les paso a decir algunos textos. Uno primero sería Génesis 13, del 1 al 12. Luego salten al versículo 18. ¿Sí? Y después pasen al capítulo 18 de Génesis, del 1 al 5. Esa es una invitación para ver qué pasa con los pueblos nómades y a dónde encuentran a Dios. Allí van a ver ustedes el árbol grande. Por ejemplo, la famosa encina de Mambré. ¿Sí? El lugar a donde Abraham o todos los pueblos nómades encuentran a Dios. Luego, también allí en ese texto que les acabo de dar, van a ver ustedes la separación entre las tribus que van hacia el norte y las tribus que van hacia el sur. Cómo empiezan a haber problemas sociales producto de quienes buscan agua por un lado, los problemas que hay internos entre los pastores. Segundo texto, Génesis 16, del 1 al 16. Génesis 16, del 1 al 16. Ese es un texto muy lindo para darse cuenta, porque ahí está el tema del pozo de agua, ¿no? El problema entre Sara y su esclava, Sara estéril que le da a Abraham para que se acueste con su esclava y tenga un hijo, por lo menos, y resulta que después empieza a haber envidias entre ellas y la despide. Y resulta que la esclava se encuentra con Dios en un pozo de agua. Y dice ella, Dios no permite que yo me muera, y yo he visto a Dios en el pozo de agua. Y Él es el que me ve. Pozo del que me ve y vive. Es muy interesante porque el que vive y ve es una imagen que luego va a tomar Moisés para decir en Éxodo 3, ¿no? La gran revelación, yo soy el Dios de tus padres que ha visto la esclavitud del pueblo y ha bajado a liberarlo. ¿No? Acá aparece esa profecía, esa imagen de Dios aparece en una esclava que se encuentra con Dios apoyándola para que no se muera en un pozo de agua. Tercer texto, Génesis 47, del 23 al 27, y ahí nomás salten Génesis 47, del 23 al 27, que es toda la política económica y el acuerdo que hace José, un ministro de Economía, que no era Martínez de Oz, por favor, no vayan a confundir. Sí, es José, un descendiente de Jacob, que inventa una política económica que le hace ir muy bien al faraón y hace un acuerdo para que la gente de José tenga participación económica y laboral en el mercado de Egipto. Pero luego, ahí nomás salten a Éxodo 1, 8, 16 y van a ver ustedes qué pasa con los cambios políticos y qué empieza a pasar con los descendientes de aquellas tribus nómades con el nuevo contexto político. ¿Y qué empiezan a buscar? Varios argentinos hoy empiezan a sacar carta de ciudadanía europea. Bueno,
podrían leer Éxodo 1, 8, 16, se sentirían muy identificados. ¿Sí? Cuarto texto, y ya prometo terminar. Cuarto texto, 1 Reyes 10, 14, 29. Ese es un texto para los que les gusta la economía, porque ahí aparece, si querés avanzar, Barbie, un mapita más, ahí aparece esto es el mapa de las lluvias y este es el mapa de las producciones. Primera Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 14 al 29. Los negocios de Salomón. Porque Salomón tenía zonas donde se producía vid, zonas donde se producía chivos, zonas donde se producía centeno, y él comerciaba. Y le fue tan bien, gracias a que los imperios de turno estaban en baja, que incluso lo van a ver ustedes al final, ahí en los versículos 27, 28, empieza a traficar armas. Toma mate. Este es interesante. Toma mate con chocolate, ¿no? Bueno, y finalmente, Primera Reyes 12, del 1 al 19, donde cría cuervos y... a mí me hubiera gustado que digan, y serán hinchas de San Lorenzo. Cría cuervos y te comerán los ojos. Claro, Salomón, que es traficante de armas, sus hijos se van a pelear como era obvio. En ese texto van a ver ustedes cómo se divide, la última diapo, el norte del sur. Ese es el texto donde se explica por qué los pueblos del sur con un rey y los pueblos del norte con otro rey, algo que va a pervivir hasta la época de Jesús. ¿Y Jesús de dónde es? Qué cosa interesante. Se lo vamos a dejar a que eso lo diga, porque aparentemente era hijo de David y nació en Belén. Betlehem, casa del pan, estaba acá, en el sur. Claro, pero María era del norte, entonces ya empezamos a pelear si la partida de nacimiento, ¿a dónde lo anotó? Bueno, ¿a dónde lo crió? ¿A dónde se educa uno, no? Por ejemplo, ¿yo qué soy? ¿Cordobés o entrerriano? ¿No? Ahí está. Bueno, eso le va a pasar a Jesús también. Gente querida, la idea era cerrar ahora escuchando una canción. ¿Tienen un poquito de paciencia? ¿Tienen ganas? Bueno, teníamos una canción que lo que hace es hacer un gran paneo, así una gran mirada por la geografía argentina y va diciendo, encontramos a Dios acá y la comunión se representa de esta manera. Y después dice, y cuando vamos al otro lado, encontramos a Dios acá y la comunión se representa de esta manera. Y el pueblo es como, y empieza a mostrar la geografía de Argentina tal cual como hizo la Biblia, ¿no? La Biblia mostró a Dios, en algún caso como el de la montaña, en otros casos como el del llano, en un caso en un pozo de agua, en otro caso en un árbol grande. Así que bueno, queríamos dejarlo con esto como para provocarlos a que ustedes piensen y en nuestra geografía a dónde podríamos encontrar a Dios. Entonces esta vez con esta canción nos despediríamos hasta el próximo encuentro nuestro.